Bien, continuando con la segunda parte de la clase, ahora vamos a hablar sobre lenguaje, gnosia y praxia. Em, lo primero que tenemos que decir con respecto al lenguaje es que el lenguaje es un código no solamente de sonidos, ¿sí? O sea, uno no tiene que enfocarse solamente en lo que es la palabra, sino que hay distintos tipos de lenguajes, ¿sí? Lenguajes de señas, gestuales, escritos, ¿sí? Hasta incluso lenguajes que tienen que ver, por ejemplo, con señales, por ejemplo, señales de humo, ¿sí? Que pueden interpretarse como un lenguaje o símbolos, ¿sí? En donde el objetivo principal es que tiene que servir para la comunicación entre los seres humanos. Es decir, para que haya una buena comunicación, tiene que haber un emisor con un determinado lenguaje y un receptor en donde pueda interpretar ese lenguaje. Por ejemplo, si frente a nosotros está una persona que habla con lenguaje de señas y nosotros no sabemos el lenguaje de señas, esa persona está tratando de expresarse con su lenguaje, pero al no poder interpretar lo que está diciendo, al no saber, no poder deducir lo que está haciendo, no se puede establecer una comunicación. Por ese motivo es que para que haya una buena comunicación, no solamente tiene que haber una buena emisión, sino que también una buena recepción por parte del mismo. Y el lenguaje tiene distintos componentes. Vamos, desde lo que es un fonema, una grafema, ¿sí? Que es la unidad elemental de las palabras, o sea, por ejemplo, una letra, ¿sí? En donde, dependiendo la cultura, dependiendo el idioma, la forma en la cual se van a unir esas letras van a formar un vocabulario. El vocabulario, o lo que son las palabras, cuando uno las ordene gramaticalmente, ¿sí? O sea, van a tener un orden, una determinada, una, sí, un orden temporal de las palabras, y eso es lo que va a darle el significado a una oración, ¿sí? Dependiendo cómo se vayan ordenando, ¿sí? Si van primero, después, si van en el medio, ya sabemos que por ahí el orden va a determinar el significado de la oración. Y ahí es donde va a estar el contenido del lenguaje y después finalmente todo lo que es la prosodia, que es la posibilidad de, una vez que ya tengo todo organizado en mi cabeza, poder expresarlo, ¿sí? En este caso la prosodia es mediante la entonación de lo que son frases o palabras, ¿sí? Ahora, lo que es por ahí clave entender es que cuando uno está entonando o está hablando mediante la palabra con cosas que escucha o cosas que ve, los caminos son diferentes. Y tenemos que tener en claro de que algo que para nosotros es tan sencillo como poder leer, pronunciar algo que estoy leyendo, en nuestro sistema nervioso esa información pasó por un montón de lados. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de eh, leer, perdón, en el caso de emitir vocalmente una palabra que estoy leyendo, una palabra escrita, todo lo visual llega al área visual primaria, recordemos, desde ahí pasa a un área visual secundaria, desde ahí pasa a un área de asociación, ¿sí? En donde se le adquiere o va empezando a adquirir un significado. Y después acá aparecen dos áreas que son claves, como son el área de Wernicke y el área de Broca. El área de Wernicke está vinculada con todo lo de la comprensión de la persona, ¿sí? Básicamente es el área de Wernicke es lo que nos permite a nosotros comprender
lo que estamos viendo. ¿Sí? Una persona con una alteración en el área de Wernicke puede estar, o sea, ve bien, pero no logra eh, darle un significado a eso que está viendo. ¿Sí? O sea, puede estar viendo el mate, pero no sabe que eso es un mate, para qué sirve un mate, no tiene idea. ¿Sí? El área de Wernicke está vinculado a todo lo que es la comprensión. Y después, desde ahí, o sea, yo estoy leyendo algo, me entró la información, lo comprendo, y después de ahí pasa al área de Broca, que el área de Broca es donde se va a encargar de producir todo el engrama motor para lo que es la formación de palabras. ¿Sí? Está encargado de todo lo que es la planificación, toda la programación para producir las palabras. Por supuesto, el área de Broca tiene contacto directo tanto con el área premotora como el área motora suplementaria, para después enviar toda la información a la corteza motora y de esa forma poder activar a los músculos de la fonación que se van a encargar mediante contracciones de poder emitir el sonido. Ahora, sucede lo mismo a nivel auditivo, o sea, hablar sobre algo que yo estoy escuchando. La diferencia acá es que la información, en vez de venir de la parte visual, viene de la parte auditiva. El área auditiva primaria, el área auditiva secundaria, el área de asociación y también el área de Wernicke, en donde comprendo lo que estoy escuchando, ya sea una palabra o un sonido. ¿Sí? Recuerden, nuestro sistema nervioso automáticamente a los sonidos le da un significado. Uno puede eh, cerrar los ojos y escuchar una frenada de un auto y ya con el simple sonido saber de qué se está tratando eso. Por supuesto, para poder darle el significado, previamente tuve que haber tenido una experiencia previa de eso. ¿Sí? Entonces, ahí es donde empieza toda la unión entre las áreas del sistema nervioso. Después, una vez que comprendí lo que estoy escuchando, esa información pasa al área de Broca, ahí es donde se genera toda la programación y la planificación de cómo, de lo que voy a decir, pasa a la corteza premotoria, premotora suplementaria y después finalmente a la corteza motora primaria para poder generar lo que es la fonación. Cuando la persona no puede expresarse, ahí es donde aparecen las afasias. ¿Sí? Hay distintos tipos de afasias. Tenemos las afasias de expresión, como es el área de la afasia de Broca. Dentro de las afasias de expresión hay diferentes, porque hay personas que, por ejemplo, pueden hablar eh, correctamente, pero no pueden decir nombres propios, no pueden formar nombres propios. Hay afasias que son numéricas, donde la persona no puede eh, mencionar números, o sea, los dice con los gestos, por ejemplo, quieren decir tres, lo dicen con el gesto, pero no les sale la palabra. ¿Sí? Esas son afasias de Broca. El problema está en la producción de la fonación. La persona comprende, pero no se puede expresar, en este caso, en forma del habla. Después está la fascia de Wernicke, que es una fascia de comprensión. O sea, acá la persona, eh, la información le ingresa, pero la persona no comprende, no logra deducir qué es lo que está escuchando o lo que está viendo o lo que está tocando. ¿Sí? Las afasias de Wernicke en general nos llevan a lo que se llaman unas agnosias, que ahora lo vamos a ver el contenido, porque no hay problema sensorial, no hay problema motriz, pero la persona no logra darle un sentido, no logra saber, no logra identificar qué es lo que está escuchando, está viendo o está tocando. Y después tenemos las afasias raras, unas afasias raras no muy comunes que se llaman afasias de conducción, en donde los problemas están en todo el caminito, ya sean las áreas
secundarias o muchas veces en ciertas áreas de asociación, ¿sí? Son lesiones por ahí más que nada incompletas, en donde la persona, hay veces que la comprensión está bien, hay veces que está un poco alterada, hay veces que la persona logra, por ejemplo, reconocer los colores o los sonidos y hay veces que no lo hace, ¿sí? Son afasias raras. Y finalmente tenemos las afasias globales que engloban todas estas anteriores. Ahora, importante esto, cuando nosotros estamos hablando de que la persona le da un significado a algo que estoy viendo o estoy escuchando o estoy palpando, el nombre clínico de eso es gnosia, en donde la percepción y gnosia van de la mano, ¿sí? Por definición, percepción es una actividad mental que permite interactuar a la persona con el entorno, ¿sí? O sea, la persona percibe. Está muy vinculado a todo lo que son las aferencias sensoriales, ¿sí? O sea, yo estoy percibiendo por la vista, percibiendo por la parte auditiva, percibiendo mediante el tacto. Entonces, eso lo vinculo a conocimientos previos o características propias del sujeto. Si yo veo una serpiente, ¿sí? Primero, yo lo que hago es, la información me está entrando en forma visual, estoy viendo una serpiente. Ahora, si yo nunca en mi vida vi una serpiente, yo no sé si es un animal, una planta, si es carnívoro, herbívoro, no sé nada de la serpiente. La veo, pero no sé qué función cumple. Ahora, si ya sé que cumple, lo vinculo con mis conocimientos previos. No, la serpiente puede llegar a ser peligrosa, puede llegar a ser venenosa. Si me acerco me puede picar. Si me pica me puedo morir. Y a todo esto lo vinculo con experiencias previas. Digo, no, a mí ya una vez me pasó de chico que me picó una serpiente. Entonces, ahí es donde empieza a estar en juego la memoria y toda la parte emocional, porque si yo veo la serpiente y me vincula con un recuerdo del pasado, que es un recuerdo no tan positivo, se me empieza a activar todo el mecanismo de alerta. Entonces mi cuerpo se empieza a poner en alerta. Tengo una descarga adrenérgica, me aumenta el cortisol, ¿sí? Entonces, eh, todo ese juego constantemente lo está haciendo el sistema nervioso central. Y va teniendo tipo un orden, ¿sí? Primero tenemos un estímulo físico, en este caso, por ejemplo, es la serpiente. Después está el sistema sensorial. El sistema sensorial en este caso es visual, pero recordemos que cada receptor responde a un estímulo específico y lo que hace es transformarlo en potenciales de acción. Las neuronas sensitivas transforman los estímulos en potenciales de acción, que es el lenguaje del sistema nervioso. Después, en las áreas del sistema nervioso es donde, dependiendo la modalidad del estímulo, la intensidad, la forma, ¿sí? La cualidad del estímulo, ahí es donde le empiezo a dar un significado. Y a esa percepción le empieza a seguir una vinculación entre el estímulo sensorial y lo anterior, lo que yo tengo guardado, para finalmente poder vincular esas dos cosas y dar paso a lo que es una gnosia. Que la gnosia es el conocimiento obtenido por medio de experiencias sensoriales, vinculándolo con eh, conocimientos anteriores, ya adquiridos, ¿sí? Es decir, para que haya una gnosia necesitamos tener estímulos sensoriales y que cada estímulo sensorial ya haya tenido una experiencia previa. Yo no puedo conocer o no puedo reconocer si veo un termo si nunca vi un termo previamente. No puedo vincular que el termo sirve para tomar mates si nunca he visto un termo. Entonces, si yo tengo una gnosia
en este caso del termo, yo automáticamente cuando lo veo, digo, no, eso es un termo, sirve para mantener agua, puede ser caliente o fría, si es caliente me puedo hacer un mate cocido, un té, un café, etcétera. Si es agua fría lo puedo utilizar, por ejemplo, para refrescarme en caso de calor o hidratarme. Entonces, simplemente con el hecho de ver algo, ese estímulo, lo vinculo con conocimientos previos, entonces le doy un significado. Es decir, para tener una gnosia, para que se lleve a cabo una gnosia, necesitamos mucho de los estímulos sensoriales. ¿Sí? Necesitamos que nuestro sistema nervioso experimente diferentes cosas. Entonces, simple, una simple prueba. Cualquiera de nosotros que estamos viendo estas imágenes, ya sabemos qué es y para qué sirve. Vemos una virome o vemos viromes, ya sabemos que cómo se agarran, que hay que sacarle la tapita, ya vemos el color incluso, ¿sí? Entonces, sabemos para qué sirve, qué utilidad nos puede dar. Lo mismo con el mate, lo mismo con la manzana. Yo veo la manzana y sí, sé que sirve para comer. En mi caso, a mí me gusta la manzana, sé que es algo dulce. Hay gente que capaz que no le gusta. Ahora, para poder reconocer estos estímulos, ya tuve que previamente haberlo, alguien me tuvo que enseñar que eso era una manzana, o yo tuve que aprender que eso era una manzana, lo mismo con el mate, lo mismo con la viroma. Cuando se altera esta capacidad de nuestro sistema nervioso de poder saber a qué nos estamos refiriendo, aparecen las agnosias, en donde en las agnosias lo que tiene que quedar en claro es que la persona no tiene alteraciones sensoriales. Una agnosia visual no es que la persona no ve, porque eso sería una alteración sensorial. La persona ve, pero no reconoce lo que está viendo. Ve, pero no sabe lo que es. ¿Sí? O sea, por ejemplo, en este caso, yo puedo, una persona con una agnosia visual, en este caso de las viromes, ve que es una virome, pero no sabe qué es, para qué sirve, qué utilidad tiene. ¿Sí? Lo ve, pero es como si lo estaría viendo por primera vez. También pueden ser agnosias auditivas, ¿sí? O sea, la persona escucha, pero no reconoce los sonidos, ¿sí? Es como que la persona escucha el timbre, pero no sabe qué significado tiene, ¿sí? Después hay agnosias táctiles, lo que se llaman asterognosias, en donde la persona no logra reconocer objetos con el tacto. Cualquiera de nosotros toca los objetos que previamente ya conocemos y los puede reconocer, pero en este caso, en las agnosia táctil no puede, como en el ejemplo acá de no reconocer una llave con los ojos cerrados. Y después hay agnosias que son un poco más globales, como son las agnosias del esquema corporal, ¿sí? En donde la persona no reconoce partes de su cuerpo. Hay una agnosia que es una hemi hemiagnosia o una heminegligencia, en donde la persona no reconoce la mitad de su cuerpo. Entonces, si tiene que pasar por una puerta, al no reconocerlo, se lo choca. Si tiene que, por ejemplo, tiene las dos manos la puede mover, pero si vos le alcanzás una pelota, va a mover solamente la mano que reconoce, la otra es como que la ignora el cerebro. ¿Sí? Esos son agnosias de esquema corporal. Hay veces que es muy global, hay veces que son determinadas partes del cuerpo. Y después, la gnosia está vinculada con lo que es la praxia, que la praxia es la capacidad que tiene nuestro cuerpo de poder moverse según un objetivo, una función, ¿sí? En donde sean movimientos simples o movimientos complejos, la persona se mueve con un determinado fin, con un determinado objetivo, ¿sí? O sea, yo les digo, tóquense en la oreja derecha,
se tocan la oreja derecha, eso es una praxia simple. Pero ¿qué pasa? Ustedes para tocarse la oreja derecha tienen que tener primero un conocimiento de qué es la oreja, si es derecha o izquierda, tienen que tener un conocimiento del propio cuerpo porque se tienen que mover, ¿sí? O sea, tengo que mover todo el miembro superior para poder tocarlo, tengo que tener buena motricidad. Entonces, esa capacidad se llama praxia. Y esta praxia, toda praxia, está vinculado con una gnosia. Yo no puedo moverme si no sé para qué me voy a mover, ¿sí? ¿Con qué objetivo me voy a mover? O mejor dicho, me estaría moviendo, pero sin un objetivo determinado, que eso sería una apraxia. Entonces, al igual que la gnosia, la praxia tiene como una secuencia, ¿sí? En donde todo arranca con una interpretación de la consigna, el gesto, el objeto, ¿sí? Esto podríamos decir que arranca con un aspecto sensorial, un aspecto de gnosia. Después tengo que tener una idea de movimiento, una idea motriz, que es el área, que eso está vinculado con el área frontal. Después tenemos una selección, un engrama motor, una planificación, que ahí es donde tenemos el área premotora, el área suplementaria, el cerebelo, los ganglios de la base, el tálamo, ¿sí? Recordemos, todo eso se vincula para programar, para hacer que ese movimiento sea sincrónico, armónico, ¿sí? Económico. Y finalmente lo ejecuto mediante el área motora primaria. Ahora, la praxia, ¿sí? Eh, necesita de la gnosia y después también necesita de que la persona pueda eh, vincular eso sensitivo o ese aspecto sensorial con lo motriz. Porque también puede pasar de que una persona tenga una apraxia, ya que su planificación, ¿sí? Su engrama motor esté alterado, entonces esa persona tiene una apraxia, pero no necesariamente por una cuestión sensorial. ¿Sí? Entonces, eh, lo que hace la bibliografía es darle una clasificación, primero identificar el objeto, lo que es la gnosia, saber para qué se utiliza ese objeto, eh, decidir utilizarlo y finalmente poder generar la programación y la ejecución del movimiento. Si hay un trastorno de lo que es la etapa 2 en adelante, estamos en presencia de una apraxia. Un trastorno en la primera parte es una agnosia. ¿Sí? Entonces, las apraxias son muy visibles en personas que tengan enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es la enfermedad neurodegenerativa más frecuente en el mundo, seguida por el Parkinson, en donde lo que sucede en el Alzheimer es que se empiezan a cortar las conexiones neuronales y la persona empieza a tener, dependiendo en qué parte del sistema nervioso se vaya generando la enfermedad, básicamente la persona empieza a ir olvidando cosas. En el caso de las apraxias, lo que va olvidando es todo lo vinculado a la motricidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos apraxias constructivas, ¿sí? En donde la persona tiene que hacer secuencias de movimientos y no los puede hacer, ¿sí? O sea, son apraxias en donde la persona le da, sí, tres cubos y le pedí que ponga un cubo arriba del otro y no lo puede hacer. Los puede agarrar, capaz que sabe para qué son, pero cuando tiene que hacer una secuencia de movimiento no lo hace. Apraxias del vestido, ¿sí? O apraxias de vestimenta, en donde vos le das una remera a una persona y para ponerse una remera necesitamos de una secuencia de movimiento. Yo tengo que saber para qué va la remera, si está del derecho, si está del revés, cómo poner un brazo, cómo poner la cabeza, ¿sí? Cómo ajustar el cuerpo. Entonces la persona tiene una apraxia del vestido, vestimenta, vos le das vestimentas y no sabe cómo ponérsela. ¿Sí? Después hay apraxias de imitación, una persona por ahí que vos le pedís que repita gestos o repita acciones y no lo puede hacer. Apraxias idiomotoras, ¿sí? La persona no tiene la capacidad para poder
ejecutar movimientos con iniciación propia. O sea, por ejemplo, le dejo un tenedor adelante y no le nace a la propia persona agarrar el tenedor y usarlo para comer, ¿sí? No tiene la idea motriz. ¿Mm? Y después hay otras clasificaciones de apraxias vinculadas, dependiendo de la bibliografía, va a haber más o va a haber menos, pero lo importante es que se entienda el concepto de qué es la apraxia. Para ir cerrando, un repaso final. Las funciones superiores son específicas del ser humano, algunas son mucho más inherentes al ser humano, como por ejemplo el lenguaje, la gnosia, la praxia. Hay otras que compartimos con otras especies, como por ejemplo la memoria, la atención, con la diferencia de que en el ser humano está un poco más desarrollado. La atención es la capacidad que tenemos para dirigir nuestra mente, ¿sí? Dirigir todas nuestras funciones y concentrarnos en algo, ¿sí? Y permitir vincularnos con ese entorno. La memoria es la capacidad que tenemos de guardar la información y poder utilizarla cuando se necesite, ¿sí? Recordemos, la memoria está muy vinculada a lo que es el aprendizaje. No todos aprendemos de distintas maneras. Hay distintos tipos de aprendizajes. ¿Sí? Hay algunos que son implícitos, otros que son explícitos, y después tenemos memorias a corto, mediano y largo plazo. El lenguaje es la capacidad que nos permite comunicarnos. Hay distintos tipos de lenguajes. No todo es lenguaje verbal. Puede ser lenguaje de señas, lenguajes mímicos, lenguajes con gesticulaciones, lenguajes escritos. Y después, la gnosia y praxia son funciones que trabajan en conjunto. Gnosia está muy vinculado a lo que es las funciones sensoriales de la persona, en donde no solamente está ingresando un estímulo, sino que se le da un significado y sabemos para qué sirve. Y la praxia es no solamente poder movernos, sino movernos con un determinado objetivo. Para poder movernos tenemos que saber o conocer nuestro propio cuerpo y conocer el entorno, ¿sí? Eso es lo que nos da praxia. Cuando se alteran esto, acá es donde aparecen las agnosias y las apraxias. Espero haber sido lo más claro posible. Recuerden, todo esto se encuentra en un apunte de cátedra en el cual van a tener que estudiar de ahí. Este video es simplemente como para poder introducirlos en el tema y aclarar algunas cuestiones que van a leer. Muchas gracias.